Muy buenas noches, queridos hermanos. Muy buenas noches. Tal vez alguno de ustedes no sabe quién soy. Solo saben que me llamo Roy Vergara. ¿Ah? Pero estaba recordando aquí con el pastor Alex que no es la primera vez que estoy por esta iglesia. Antes de la pandemia hubo una reunión por aquí del Consejo Directivo Nacional, del cual soy miembro, y estuvimos predicando en varias iglesias, sobre todo el tema de misiones. 2018, 2017, ¿alguno de ustedes estuvo por aquí? No. ¿Ninguno? ¿Son nuevos creyentes? ¡Qué lindo! Fruto de la pandemia. Gracias a Dios. Bueno, en aquella ocasión pues estuvimos también compartiendo algo de misiones y el Señor nos ha dado la gracia de entender un poco más del tema de misiones desde nuestra experiencia como iglesia, que ahora les voy a contar. Pero otra cosa que deben saber es que yo soy norteño. No sabían que yo soy del lugar que se llama la Perla del Norte, le dicen la Perla del Norte. Ayer en la iglesia que estábamos en América Sur, me decían, no, Perla del Norte se llama aquí, se llama allá, varios lugares. No, le digo, el único lugar, la Perla del Norte es Chepén. Así que de ahí somos, nos gusta el cabrito, el arroz con pato, el ceviche y todas esas cosas. Así que bastante cosas en común tenemos y me siento de verdad muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes esta noche para compartir un tema que nos apasiona. Parte de nuestra vida y ministerio le hemos desarrollado en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre en Lima, y el Señor nos ha dado un corazón inclinado especialmente hacia el tema misionero. El Señor nos ha permitido en estos 23 años estar 15 años prácticamente promoviendo las misiones entre las iglesias de Lima. Y no solo de Lima, porque hay dos de provincia también que nos hemos robado. Es decir, unimos iglesias, unimos el liderazgo, unimos esfuerzos para enviar misioneros, no para hacer una organización más administrativa o tal vez una organización de pronto solamente para encontrarnos los pastores de vez en cuando. No, nos organizamos para enviar misioneros. En este momento hemos enviado en estos 15, ahorita en este momento, o sea, son 17 años, pero antes de la pandemia eran 15. Y ya hemos enviado 17 misioneros a 4 continentes del mundo. No olvidamos nuestra patria, nuestra tierra, tenemos misioneros en nuestro propio país, pero 12 misioneros están en una parte del mundo. Están en África, están en Europa, están en Asia, Sudasia, están por allí algunos sirviendo al Señor. Y es más, mis queridos hermanos, aún en pandemia tomamos una decisión grande y radical. Vamos a evangelizar las partes menos evangelizadas del mundo. Y enviamos una misionera a esa parte del mundo que a veces los misioneros menos van. Es la parte del mundo musulmán, ¿no? Ahí tenemos una obrera del Señor, justo lo que compartía la hermana hoy en esta noche sobre la obra que el Señor está usando con los niños, pues ella también está trabajando ahí con los niños en Irak, un país que pocos misioneros van. Usted debe saber que el 97% de misioneros, el 97% de misioneros están en campos donde ya existe algún tipo de creencia religiosa con respecto al cristianismo. El 3% de misioneros están en lugares no alcanzados. Y ese es nuestro desafío y ese es nuestro reto, estar y llevar el mensaje de salvación a aquellos lugares que no han sido alcanzados. Y mire, solamente eso es una pequeña introducción, perdónenme que lo esté compartiendo, pero este movimiento misionero que empezó hace 15 años, lo llamamos NEC Global, Naciones al Encuentro con Dios, y he tenido el privilegio de escribir un libro sobre la unidad de la iglesia y la unidad en las misiones,
y en este libro Naciones al Encuentro con Dios, de cómo unirse las iglesias para poder esforzarse juntas en el envío de misioneros al mundo. Y tuve el privilegio de conocer a uno de los teólogos, digamos, de las misiones de estos últimos tiempos, de Comibán, a Jesús Londoño, con quien hemos bregado estos últimos años y con él hemos compartido la autoría de este libro. Así que si alguno al final se interesa en leer algo diferente, ¿no? De repente leemos lo que nuestros estudios lo requieren, nuestro trabajo lo requiere, o leemos algunos libros que son de nuestra preferencia, pues obviamente el tema de misiones, como a veces yo lo digo en algunas conferencias misioneras, está en el corazón de Dios, pero no siempre en el corazón de la iglesia. Y tenemos que edificarnos, crecer, desarrollar, madurar nuestro pensamiento misionero. Así que allí les dejo la inquietud. He venido acompañado también, tal vez no lo saben, por otra norteña, nació en Cayaltí, pero creció en Lima, ¿no? Mi esposa, ¿no? Aquí está mi esposa, Patricia, está ahí. ¿Puedes levantar tu mano, mi amor? Ahí, ella es. Me siento privilegiado de estar acompañado por mi querida esposa, porque ella también es expositora de la palabra, pero sobre todo ha dedicado su ministerio a escribir. Escribe muchos libros. Dentro de nuestra, digamos, iglesia, tenemos el privilegio de tener una escritora también, ¿no? Que escribe para el Señor, muchos libros para niños, para jóvenes, para mujeres, sobre todo tiene una serie de mujeres que al final de repente a ustedes les va a interesar. ¿Bien? Así que esa breve introducción solamente es un poquito para darme a conocer. Tengo 3 hijos, por si acaso si hay algún joven por aquí, aunque veo muy pocos jóvenes. Tengo una hija todavía soltera, que todavía no está comprometida. Si alguno está interesado, por favor, hable conmigo primero. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga, nos hable con esta bendita palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón sobre la necesidad del mundo. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de reunirnos en tu casa, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y ruego que abunde tu presencia en este lugar, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, por lo que te apasiona, por lo que significa, Señor, de predicar el evangelio, Señor, a las etnias, a las aldeas, los lugares diferentes que necesitan de ti. Y quiero rogarte, querido Padre Celestial, que tú nos bendigas en esta reflexión que tendremos, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor, deleítanos al acercarnos a tu bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, cuando nos invitaron a esta conferencia nos dieron un texto para reflexionar y lo dividieron en 4 partes. Así que hemos tratado de ajustarnos a todo lo que nos han pedido y requerido para compartir en estas noches. Así que el tema de hoy es la necesidad del mundo, basado en este versículo 36 del capítulo 9 de Mateo que hemos leído. Y dice, al ver las multitudes, obviamente Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y pensando justamente en esta tremenda necesidad que existe en el mundo post-pandémico, si podemos decir así, porque todavía tenemos que cuidarnos y ponernos la mascarilla para protegernos, pensamos que de pronto cuando ya iba bajando todos los índices de contagio, aparece en el mundo este problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y sabe por qué lo traigo a colación? Porque tantos muertos ha traído este virus del COVID, como también esta guerra que se ha desatado allí en Europa y nos ha traído otras consecuencias. Ahora la consecuencia económica que está afectando a muchos países, la agricultura, la falta, digamos, de fertilizantes, todos lo están relacionando también con esta guerra que nos ha afectado.
Y no está de más decir que también están hablando que nos cuidemos del contagio de la viruela del mono, ¿no? Porque ya está en Chile y no se sabe cuándo pueda estar aquí en Perú. Así que cuando hablamos de la necesidad del mundo y volvemos a este texto bíblico, nos hace pensar qué es lo que está viendo Jesús en las multitudes, cómo el Señor está viendo al mundo y las necesidades del mundo en este tiempo. Yo no sé cuál piensas que puede ser la mayor necesidad del mundo en este momento, pero algunos pueden pensar tal vez que sería bueno una mejora económica en el mundo, o tener mayor seguridad frente a la delincuencia. Solamente antes de ayer, cerca de la casa del pastor Antenor, asesinaron a una persona por robarle un celular, ¿no? O tal vez un mejor empleo. ¿Por qué no tener mejor salud? ¿Cuáles son las necesidades que realmente necesita este mundo y realmente lo percibe como algo importante para sí mismo? Como iglesia, nosotros tenemos una respuesta. La necesidad del mundo es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan tener un encuentro con Dios, aquel que declaró que es el buen pastor para nuestras vidas. Esa es la mayor necesidad del mundo. Pero el mundo no lo identifica así, no lo ve así. Por eso es que este llamado que hace el Señor en este pasaje del Mateo capítulo 9 nos da a entender que esa necesidad es una responsabilidad de la iglesia para darla a conocer y ellos puedan entender que es lo mejor que les pueda pasar para que puedan experimentar esa relación personal con el Señor desde ahora hasta la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa relación con el Señor es la que justamente puede hacer ese cambio que el mundo experimenta o cree necesitar ahora. Les voy a compartir en base a este texto dos aspectos generales grandes, ¿no? ¿Cuál es la condición espiritual que está viendo el Señor en estas multitudes? Y segundo, ¿cuál es la responsabilidad espiritual de cada creyente y su iglesia? ¿Cómo el Señor ve el mundo? Cuando uno habla de multitudes, las multitudes recogen una serie de necesidades. En la multitud hay gente enferma, en la multitud hay gente con hambre, en la multitud hay niños abandonados y abusados, en la multitud hay jóvenes desorientados que no saben qué hacer con su vida, en la multitud hay muchas necesidades. Pero ¿cuál es su condición espiritual? ¿Cómo ve Jesús a esta multitud? Ese sería el primer aspecto. El Señor dice que las ve desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor observa en esas multitudes desesperanza. Observa el Señor vacíos, y el vacío más grande y que no se dan cuenta es su necesidad espiritual. No sé si esto está funcionando. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Muy bien. Que yo no me escucho muy bien, debe ser ya la edad. Muy bien. Entonces, esa es una gran necesidad. Claro, el mundo puede decir que su gran necesidad es material o tal vez su salud. Pero lo que está viendo el Señor es una desesperanza espiritual porque ellos, aunque no se dan cuenta, necesitan un pastor que los guíe y los proteja. Están como ovejas sin pastor. Mire qué interesante estudiar la palabra. Desamparadas, viene una palabra griega que no vale la pena repetirla, pero que significa estar en una condición como desmayado, inconsciente. Mire el significado de la palabra, sentirse débil hasta el agotamiento. Qué descripción tan clara que tiene la palabra aquí, desamparadas. Es como que estás débil por haberte extenuado hasta el extremo, no tener fuerzas para moverte. Estás en esa condición de desamparado delante de Dios. Ahora,
Uno de los datos que me ha impresionado tremendamente, es saber y entender cuántas personas han muerto por causa del COVID-19. En términos prácticos, es como si hubieran desaparecido del mundo 2 Perús completos. 2 Perú completos. Ese es el número macro. Y para entenderlo con facilidad, uno se da cuenta dentro de aquellos que murieron, había muchos millones de personas sin Cristo y otros con Cristo. Y ha dejado un duelo profundo en cientos de miles de personas por la ausencia de sus seres queridos. En nuestra iglesia, mi hermano, en el tiempo de pandemia, todas las semanas, todas las benditas semanas, por los medios virtuales, recibíamos cientos de pedidos de oración por familiares en UCI, que no les daban acceso a los hospitales, que no tenían para atenderlo en casa, la falta de oxígeno. Era terrible, un drama de día a día. Y realmente nos ha dejado a muchos de nuestros hermanos un duelo permanente y se han sentido débiles y extenuados, como desamparados, como desmayados frente a esa terrible realidad. Pero el otro aspecto por el cual creo la gente y el mundo, como lo ve Jesús, como el buen pastor, como ve a este mundo, lo ve extenuado, pero también por otras razones, emocionalmente agotados, ¿no? Tal vez el mismo aspecto de la vida tan exigente, la vida con tantas presiones laboralmente, ¿no? Ustedes saben, y tal vez algunos también lo han vivido, muchos hermanos en nuestra iglesia por lo menos han perdido el trabajo. Su negocio lo han tenido que cerrar, han tenido que arreglárselas para poder sobrevivir en ese tiempo que no se podía trabajar, vendiendo sus cosas, ofreciéndose en todo tipo de trabajo. Pero un factor emocional que creo que el Señor está viendo, como el buen pastor a las multitudes desamparadas, es el gran y abundante uso de calmantes, relajantes, porque la gente como que ya no puede controlar sus emociones. Ya no hay control en su vida interior. Decíamos, unos por el estrés, otros por haber sufrido mucho por causa del dolor o la enfermedad o la muerte, pero otros creo que hay un agotamiento espiritual en el sentido de que no han encontrado la respuesta a su búsqueda, a búsqueda de Dios. Hay lo que se llama las enfermedades emocionales modernas o las enfermedades mentales categorizadas allí que se han incrementado. Entonces, eso evidencia el descontrol de las multitudes, evidencia el agotamiento emocional, evidencia que hoy la gente está extenuada en su experiencia de vida, ¿no? Como que está buscando algunas vías de escape. Y esas vías de escape posiblemente no las están buscando en el buen pastor, las están buscando en el placer, las están buscando en la diversión, las están buscando en el licor, las están buscando tal vez en algunos vicios. Lamentablemente, las estadísticas también muestran que muchos hogares se han desintegrado en ese tiempo de pandemia. No han logrado estar las 24 horas juntos y han terminado peleándose, ejerciendo violencia emocional, violencia física, violencia sexual. Los datos son alarmantes porque la gente está agotada. Están inclusive buscando el sinsentido de la vida, ¿no?
Así que, mis hermanos, la manera como Jesús nos ve a esta multitud de gente agobiada es como ovejas sin pastor. Están sintiéndose desamparadas cuando tienen la respuesta allí, cerca a ellos, la palabra y el mensaje de Cristo que les sigue invitando. Venid a mí, todos aquellos que se sientan agobiados y cansados, porque en mí hallarán descanso. Mi hermano querido, mi hermana querida, tú sabes que el mensaje de un pastor o el mensaje de un misionero va justamente en respuesta a esta necesidad de la gente. Y hablando de misiones, nos damos cuenta que justamente lo que el mundo no está buscando es el mensaje que nosotros tenemos. Y ese mensaje es presentarles al buen pastor y que no están desamparados ni abandonados. Solo si invocaran su nombre, serían salvos, ¿verdad? Serían salvos, experimentarían la presencia de Dios que los llenaría del consuelo del Señor y de su amor por Él. Por eso, una segunda palabra que me dice cómo está esta multitud del mundo es la segunda palabra, dispersas. No solo desamparadas, sino dispersas. Que el significado de la palabra griega también me orienta y me dice cuál es esa condición de esa multitud dispersa. ¿Sabes qué significa? En el término griego es la gente se siente que algo le empuja en un movimiento rápido y deliberado. Es como que la gente se siente que es llevada por una multitud y que no puede resistirse. Como que está en medio de una procesión, quiere ir a la derecha, quiere ir a la izquierda y la multitud le empuja a ir hacia donde realmente no está queriendo ir. Un movimiento que lo empuja, lo sacude, lo arroja de manera imprevista. Usted no sabe cuántos accidentes han habido en las procesiones en Lima del Señor de los Milagros, del llamado Señor de los Milagros. Gente que se cae, es aplastada, es golpeada. Intentan salir de esas procesiones y no pueden. Ha habido muchos accidentes de ese tipo. La palabra dispersas habla de esa idea de estar entre una multitud que lo sacude, lo empuja, lo lleva de un lado a otro y como si no pudiera tomar decisiones propias. Mire qué descripción del significado de la palabra dispersas. Ahora, cuando uno piensa en las ovejas, ¿no? Las ovejas, ustedes deben tener una mayor familiaridad con las ovejas. Deben saber cómo se comportan las ovejas. Pero aquí la idea, cuando se describe la idea de disperso, es también en el término original que está separado, dividida la persona, que no logra concentrarse en un propósito de vida, que pierde la atención con facilidad de lo que quiere lograr o hacer, ¿no? Es lo que se define también en el significado de la palabra preocupado, ¿no? Ay, estoy preocupado. No sé si voy a llegar a fin de mes. Frase que la usamos de manera continua, ¿no? Porque decimos, no creo que me alcance. Estoy preocupado. Estoy preocupado por esa relación que tiene mi hijo con esta chica, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Aquí cuando dice disperso, es que nos sentimos como en un limbo, ¿no? Ni aquí ni allá. No llegamos ni al cielo ni nos quedamos en la tierra. Estamos en un proceso que no nos deja tomar la decisión correcta. Como que nuestra vida está empujada a tomar diferentes direcciones y no tenemos una sola. Qué bueno es saber la palabra del Señor que nos dice Jesús, nuestro buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
cómo la gente supiera esta sencilla expresión que para nosotros es común, ¿verdad? Para nosotros es una realidad. ¿Quién me guía? ¿Quién me aconseja? ¿Quién me orienta? ¿Quién me da un propósito en la vida? Jesús, el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero estos golpes, mis hermanos, y este pasaje me ha ayudado a pensar en la realidad de este mundo. ¿Cuál es la necesidad de este mundo? Hemos sido golpeados fuertemente. Yo no creo que esta generación, nosotros, lo olvidemos en muchos años. Es más, yo creo que no lo vamos a olvidar jamás. Aún nuestros hijos o nietos la van a recordar, porque nosotros somos sobrevivientes de esta generación que ha sido azotada en este momento por dos grandes males, el COVID y la guerra. Ahora, escúcheme tal vez algunos datos que está viviendo un gran grupo de miles de personas en el mundo. Hay millones que han sido dispersados en este momento en Europa por el hambre, la guerra, la falta de trabajo y la política de esta situación entre Rusia y Ucrania. Según los datos que he recibido, dice que ha dejado 2,5 millones de muertos civiles, 7 millones de desplazados entre Europa y otros países. Ha dejado 3 millones de heridos físicos y emocionalmente. Y si eso fuera poco, ¿no? De gente que ha sido dispersada y está confundida y no sabe qué hacer. En el Perú, mi hermano querido, yo no sé cuántos hermanos venezolanos hay aquí, pero en septiembre del 2021 habían 1.286.464 venezolanos registrados en migraciones. Escúcheme. Pero 1/3 de esa población ha ingresado ilegalmente. En este momento hay 2 millones de venezolanos que han ingresado al país. Gente desplazada, gente que ha migrado, gente que se preocupó por su futuro y dijo, me voy de este país y voy a buscar una mejor situación para mi familia. Sin familias, a veces han venido solos, a veces han venido familias completas, con niños, etcétera. Y esto es lo que está viendo el Señor. Ve estas multitudes que se desplazan, que salen de un lugar por causas como el hambre, la guerra, la enfermedad, la política, etcétera, etcétera. Entonces, a esa gente sin dirección y sin propósito, mi hermano querido, nosotros tenemos que darle la respuesta. Lo que tú necesitas es el mensaje de Jesucristo, aquel que es el buen pastor. ¿Cuántos de ustedes aman al buen pastor? Amén. ¿El Señor les ha extendido su gracia, su amor, su bendición sobre sus vidas o no? Pero hay millones alrededor de nosotros. Estaba preguntando el otro día a uno de los pastores con los cuales estoy relacionando estos días. Le digo, ¿aquí hay venezolanos? Uy, pastor, me dice. Hay millones, aquí no sabe, una cantidad inmensa de venezolanos en Trujillo. Entonces, mi hermano querido, muchos de ellos necesitan justamente propósito en su vida, dirección en su vida, que la pueden encontrar en el buen pastor. Muchos han sido separados de sus familias, pueden encontrar la unidad en Cristo el Señor. Y una de las cosas que más necesita este mundo, de lo que venimos hablando, es que aunque estén perturbados emocionalmente, en Cristo pueden hallar la paz. Él es el príncipe de paz que el Señor les puede en su gracia dar y llenar. Una situación muy particular que me gustaría compartir, este pensamiento. Lo peor de no tener vista, dice Jesús vio la multitud. Lo peor de no tener vista es no tener sensibilidad.
¿Me escuchó? Lo peor aún, que si aún uno de nosotros fuera ciego, es no ser sensible a esta realidad. Y a esto es lo que nos ha llamado el Señor cuando hablamos de misiones. A compartir esa compasión que Él tiene por las multitudes como el buen pastor. El buen pastor que quiere guiar y dirigir a estas personas. La tercera palabra que me llama poderosamente la atención es que están desorientadas. Les llamo desorientadas porque se sienten como ovejas sin pastor. Me llamó poderosamente la atención, mi hermano, estudiando este texto, que en realidad no está hablando de una oveja madura, de una oveja ya mayor que está, en proceso de reproducción tal vez. No, está hablando de una oveja pequeña, de una oveja tierna, de esas ovejas que en el término griego sería una pequeña que todavía lacta, o mamá de la oveja mamá. Y si usted ha tenido esa experiencia de ver a las ovejitas pequeñas, necesitan la cercanía de la madre. No pueden andar solas, no buscan ni siquiera alimentarse solas. Si se alejan un poco de la mamá, se desorientan y no saben a dónde ir y solo saben decir, están buscando con ese sonido, mamá, ven, te necesito, ¿no? Qué interesante cómo el Señor nos compara como esas ovejas que necesitan la cercanía de la madre, que necesitan lactar, que necesitan oler, ¿no? El olor de la oveja mamá. Qué interesante. Yo digo, Señor, ¿así me ves? Como una oveja que necesita de la presencia de su madre. Y esto es verdad. Necesitamos de la presencia del Señor tan cerca de nosotros, que podamos en términos simbólicos y espirituales poder estar cerca de las tetas de la oveja mamá para lactar, para sentirme abrigado, para sentirme protegido, para sentirme cuidado. Y quiero decirle, mi hermano, que la verdad, eso demuestra qué frágiles somos. Esta frase expresa qué desorientados podemos ser. ¿Qué necesidad tenemos de ser alimentados, de ser protegidos? Porque esta imagen de oveja sin pastor me ilustra cómo el Señor me ve en mi necesidad espiritual. Y déjeme decirle que si esa es la figura de este mundo, la iglesia está en la urgencia de responder y dar este mensaje a todos aquellos que conocemos y no han tenido la experiencia de vivir lo que es estar cerca del Señor, de que el Señor haya perdonado nuestros pecados, disfrutar de su presencia y obviamente mantener esa cercanía con el Señor. Posiblemente Jesús está usando esta imagen oriental, donde el pastor va adelante, ¿no? Y a las ovejas llama por su voz o las ovejas le siguen. Yo tuve experiencia de ver esta imagen cuando tuve un viaje a Marruecos, al África. Fui a visitar a un misionero y íbamos en un vehículo. Imagínense, allí en Marruecos me sorprendió tremendamente que un taxi, un carro Mercedes-Benz era taxi. Y yo decía, esto jamás lo veré en mi país. Un Mercedes-Benz de taxi. Acá solo los vemos de lejos. Un Mercedes-Benz. No, un carro, ahí era taxi. Pero lo más interesante es que yendo con este misionero en ese taxi, de pronto le habló en árabe al taxista y le dijo un montón de palabras que no recuerdo ni entiendo,
Pero el taxista miró hacia atrás, paró el carro de frente, lo detuvo al lado del camino y le dijo otras cosas más que entendí yo con las señas, que se detenga y espere ahí. Y me dijo, baja, baja, baja. Y me bajó del taxi y me dijo, ven, ven, corre. Y yo decía, ¿a dónde me lleva? Bueno, este misionero es un poco loco, ¿ah? Bastante loco este misionero. Su nombre de pila para proteger su nombre es Usías Uzbeko. No sé si has escuchado alguna vez de él. Él hace su ministerio ahí en Marruecos. Y me hace bajar del carro y me hace correr cruzando la pista. Mira, me dice, mira, mira, eso jamás lo vas a ver en tu país. Una mujer pastora que iba con su vara delante de un rebaño de ovejas. Y me hizo correr para acercarnos lo más posible. Y le hablaba a esta mujer. Y esta mujer, no sé si escuchó en algún momento, volteó, nos miró. ¿Y quiénes serán estos dos locos que están corriendo? Creo que se asustó y comenzó a caminar más rápido. Y sus ovejitas le seguían. La imagen que yo tengo de las ovejas aquí en nuestro país es que detrás de las ovejas van los perros. Y detrás van niños tirándole palo para la derecha, para la izquierda, para que las ovejas no se salgan del camino. No sé si esa es su experiencia también. Pero esa imagen me hizo recordar a Jesús, el buen pastor. Porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Y creo que, mi hermano querido, esta responsabilidad de llevarles a estas personas que no conocen al Señor, que están desorientadas, que se sienten afligidas, que no encuentran propósito en su vida, es comunicarles justamente que el Señor Jesús ha venido para ser aquel buen pastor que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Amén. Y creo que el Señor en cierta manera nos está llamando a que volvamos a disfrutar de esa presencia del Señor en nuestras vidas. Y les quiero aquí resumir esto, porque no sé qué más tiempo tengo, pastor no me dijo, yo puedo seguir hablando. ¿Sigo nomás? Pero algunos hermanos están durmiendo, no sé si quieren su almohada. No, no se están durmiendo, ¿verdad? No se están durmiendo, yo estoy hablando mal, pastor Alex. Una de las cosas que en la vida me enseñó este misionero allí en Marruecos es como esta gente necesita también de ese buen pastor con corazón bondadoso, misericordioso, compasivo, porque la compasión habla de ese moverse las entrañas por el débil y hacer algo por ellos. No dejarlo simplemente ahí, hacer algo por ellos, ¿verdad? Les quiero contar el testimonio de este misionero. Él trabaja con personas discapacitadas, personas que en el mundo musulmán, son personas desechadas, porque ellos lo entienden como una maldición de Dios, que un hijo no pueda hablar, o que no pueda moverse, o que no pueda usar un brazo, o que sea tartamudo, etcétera. Ellos lo entienden como una maldición. Y prácticamente en los hogares allí los arriman a un lugar de la casa, algunos los amarran como si fueran animalitos. Este misionero hace un ministerio de amor hacia ellos. Va identificando los hogares donde tienen algún niño con este tipo de limitaciones físicas o emocionales o mentales, y les habla a los padres. La verdad, cuando yo lo escucho hablar en árabe, me sorprendo, porque es una lengua que para nosotros no es fácil de captar ni una palabra. Ni una. La verdad, si nosotros quisiéramos encontrar una similitud con nuestro lenguaje español, imposible. Pero me llevó a su centro, donde los atendía. Ellos primero han tenido que ir por casa,
identificando los niños que están allí recluidos por algún problema, persuadir y convencer a los padres de que ese lugar donde están es un lugar donde los van a ayudar con sus terapias, sea de movimientos físicos, sea de lenguaje, sea lo que sea, y realmente allí los ayudan. Tengo fotos de eso, pero estoy prohibido de mostrarlas. Pero tengo mi imagen aquí en la mente. Los reciben a los padres en la puerta con mucho amor. La verdad, el mejor mensaje de un cristiano en esa realidad, en esa situación, es el amor de Dios, el amor de Cristo por ellos. Reciben a los niños con tanto amor, los llevan a unos salones que realmente hay mucha necesidad, les puedo decir así. Hay alfombras o lugares donde los tienen que recostar porque muchos de ellos no pueden ni moverse. Y tienen que moverle una patita, la otra patita, el otro bracito, la cabecita para acá, la cabecita para allá. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un centro de terapia de niños con esas dificultades. Algunos hablan y algunos niños son violentos. Agarran las cosas y las tiran. Y ellos tienen esa paciencia y ese amor para seguir tratándolos. Algunos padres desconfiados miran de afuera, pero miran con, ¿cómo puedo decir? Con ese sentimiento de culpa o tal vez también con ese sentimiento de gratitud. ¿Por qué yo no hago eso con mi hijo o con mi hija? No sé si me entiende. Y allí yo pude ver ese trabajo silencioso en una sociedad difícil para predicarles el evangelio. De hecho, después él me dijo que algunos espías nos estaban siguiendo. El gobierno, ustedes saben cómo ese tipo de gobiernos tiene prohibido la presencia de otras religiones o de cristianos específicamente. Pero una manifestación de la gracia de Dios, hermanos queridos, en la vida de este hombre, es que hasta el presidente sabe que está en ese país. Hasta el presidente sabe. Y no hacen nada con él, o no lo botan, o no lo expulsan como han expulsado a otros misioneros, porque saben el tipo de trabajo que hace. Que nadie en su país se atreve a hacer ese tipo de trabajo, un trabajo de amor, presentando al buen pastor, aquel que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y es más, este es un adicional. ¿Sabe cuál es el adicional? Que él es el entrenador nacional de los equipos de básquet de Marruecos. Así que me dice, sin saber leer ni escribir y hablar chancado el árabe, yo he tenido el privilegio de sentarme al lado del rey de Marruecos, que me da la bienvenida y me presenta como el entrenador. Y claro, ha llevado a sus equipos de básquet a ganar varios campeonatos internacionales entre países árabes. Entonces, mire cómo el Señor puede hacer un trabajo tremendo de siembra de la palabra en lugares difíciles. Por supuesto, hablando de nuestro país y hablando de cómo nosotros podemos extendernos al norte de Trujillo, al sur de Trujillo, a la sierra en Trujillo, tenemos muchas experiencias. Pero hacer obras más allá de lo imaginable, de lo que Dios puede hacer cuando una iglesia se atreve a hacer misiones más allá de sus fronteras. Nos damos cuenta que Dios puede usar a personas de manera extraordinaria, porque sabe, la mies es del Señor. Él ve los campos blancos, listos para la cosecha. El Señor está esperando que hombres y mujeres como nosotros que estamos reunidos esta noche, estemos dispuestos a decirle, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y que el Señor les provea la fortaleza, la creatividad, la manera como alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados todavía. Tal vez esta noche yo les estoy hablando del 3% de misioneros que están
en otras partes del mundo donde no se habla de Jesús, donde no se habla de Cristo, no se habla del buen pastor. Allí es el lugar que es hostil al Evangelio. Solo un pequeño dato. Hay naciones, mis queridos hermanos, que persiguen a los cristianos, encarcelan a los cristianos, o los expulsan de su país a los cristianos. Dentro de los 50 países donde los cristianos son perseguidos, ha cambiado el orden entre dos naciones. La primera nación que era más hostil con los cristianos hasta encarcelarlos o desaparecerlos era Corea del Norte. ¿Han escuchado de Corea del Norte? Asia. Hoy es Afganistán, donde recién, un año atrás posiblemente, o un poquito más, los talibanes han tomado el poder. Ahora se ha convertido en el país más hostil contra el cristianismo. Aprovechemos nuestra libertad. Aprovechemos la gracia de Dios aquí en nuestro país, donde no nos van a encarcelar por predicar el Evangelio, no nos van a azotar o tirar piedras como los primeros misioneros que llegaron antes de los años 50 al Perú. Mis queridos hermanos, el buen pastor está viendo a esta multitud de gente, esta multitud de personas que no han escuchado del Evangelio, como desamparadas en su condición espiritual, se encuentran dispersas, se encuentran desorientadas y necesitan encontrarse con el buen pastor. Amén. Aquel que dijo: yo soy el buen pastor. Como el buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Me pregunto si tú estás dispuesta a dar tu vida por las ovejas, a invertir tu tiempo por esas ovejas, a disponerte al sacrificio por esas ovejas, a ofrendar para las misiones por esas ovejas, a dar tu vida por esas ovejas. El Señor quiere que sigamos sus huellas. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dirán heme aquí esta noche? Heme aquí, Señor. Tal vez tú no cruces la frontera hasta el África, pero puedes cruzar un distrito, puedes cruzar una provincia, puedes cruzar un departamento, amén, y llevar ese bendito evangelio allí donde hay niños, como nos hablaban en esta noche. Hay familias que necesitan del evangelio, de escuchar del buen pastor. Amén, hermano. Yo quiero orar y terminar este tiempo de oración, tal vez pidiéndoles a algunos de ustedes que sientan realmente este llamado para servir al Señor desde esta iglesia local, a servirle al Señor como instrumentos, como esos siervos que están dispuestos a hablar del buen pastor. Si hubiera alguno de ustedes con este sentir, la misión que el Señor me ha dado es también convocar obreros para esa mies. Amén. Alguno de ustedes quisiera poner su vida en las manos del Señor, me gustaría orar por usted. Póngase de pie allí en su lugar donde se encuentra. Me gustaría orar por usted y pedir que el Señor obre en su vida. ¿Quiere hacerlo? Allí donde está, póngase de pie. Voy a ser feliz en el Señor si uno de ustedes se levanta y dice: amén, Señor, yo pongo mi vida delante tuyo. Úsame, guíame, háblame. ¿Habrá alguno de ustedes que pone su vida delante del Señor? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le use. Dios le unja. Dios derrame de su espíritu sobre usted. Derrame su palabra sobre usted. Dios le use. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios te bendiga. El Señor llena mi corazón de gozo. De verdad, estaba esperando por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor honre su palabra en tu corazón. A partir de ahora, Padre Celestial, a partir de ahora, háblales profundamente a su corazón, de mis hermanos y hermanas.
que en esta noche han dispuesto su corazón para darte a ti el honor y la gloria, disponiendo sus vidas para ser tus instrumentos y cruzar los puentes que tengan que dar para convertirse en esos instrumentos que llevan tu mensaje del buen pastor a este mundo desorientado, a este mundo, Señor, que se siente desamparado, disperso. Y tú puedas, Señor, hacer de ellos instrumentos poderosos, donde repose el Espíritu Santo sobre ellos, donde repose, Señor, la palabra del Dios viviente sobre ellos, para que tú, Señor, les des el gozo y la alegría de ver hombres y mujeres llegando a tus pies, niños y jóvenes llegando a tus pies, para ser, Señor, esos instrumentos a los cuales tú amas y quieres bendecir. Padre, los encomiendo en tus manos. Bendícelo, bendice al pastor, Señor, de la iglesia, al liderazgo de esta iglesia, al equipo pastoral. Bendícelo, Señor, y dales más visión misionera que pueda cargar sus corazones y, Señor, puedan ser esos instrumentos que sigan enviando misioneros a lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.